Muy bien, en este video vamos a hablar de la relación entre la concentración molar con las demás unidades de concentración, aunque más bien se trata de un video de resumen, ya que muchas de las relaciones ya las hemos visto en unidades de concentración previas. Las dos unidades de concentración con el álgebra más compleja son sin duda la concentración molar y la fracción molar. Sin embargo, a este punto ya hemos deducido varias de las relaciones en los videos anteriores de las unidades de concentración. Y siempre hemos aplicado la técnica del puente con la fracción de masas. Antes de comenzar con las deducciones que nos faltan únicamente, miremos las ecuaciones que llevamos hasta el momento y los videos en los cuales las hemos realizado, además del cuadro que nos guía en las ecuaciones que tenemos y nos faltarán. En este cuadro tenemos las relaciones entre las diversas unidades de concentración. En los puntos diagonales encontramos las definiciones de las unidades de concentración en términos de las variables fundamentales. El punto es poder calcular una unidad de concentración con otra unidad de concentración. Entonces, en la primera fila tenemos calcular cierta unidad de concentración con la unidad de concentración en la columna. Los símbolos son en su mayoría los propuestos por la UPAC, siendo W para fracción de masas, Phi para fracción de volúmenes, gamma para fracción masa a volumen, concentración masa a volumen o simplemente concentración de masas, C minúscula para la concentración molar o molaridad. La única que nos UPAC es el símbolo para la concentración equivalente o normal, ya que la UPAC no tiene símbolo para esta unidad de concentración, ya que aconseja dejarla en desuso. La B larga minúscula para la concentración molal o molalidad y podemos usar chi o x para la fracción molar. Ahí sí depende de sus gustos. En la lección titulada Todas las ecuaciones para calcular la fracción de masas a todas las unidades de concentración y viceversa, obtuvimos las ecuaciones que van para la primera columna y la primera fila, es decir, todas las relaciones entre la fracción de masas y las demás unidades de concentración en sus dos formas posibles. Adicionalmente, en ese video vimos también las fórmulas para las notaciones partes por. No pondré todas las formas de estas respuestas analíticas en este cuadro porque se sobrecargaría. La idea es mostrar únicamente lo que nos falta, pero sí pondré las que corresponden a la concentración molar. Ese fue el único video donde le dediqué el álgebra completa a la concentración molar. Y en los demás videos hicimos la deducción con estas mismas ecuaciones y las definiciones fundamentales. En el segundo video, todas las ecuaciones para calcular la fracción de volúmenes a todas las unidades de concentración, obtuvimos las ecuaciones que corresponderían a la segunda columna y la segunda fila. En el tercer video, que corresponde a la concentración de masas o concentración masa a volúmenes, obtuvimos las ecuaciones que corresponden a la tercera columna y la tercera fila. En el video de todas las ecuaciones para calcular la concentración molar a todas las unidades de concentración, obtuvimos las ecuaciones para la cuarta fila y cuarta columna. En el video de todas las ecuaciones para calcular la concentración normal, obtuvimos las ecuaciones correspondientes a la quinta columna y a la quinta fila. Por lo tanto, ya tenemos casi completas todas las ecuaciones de las conversiones entre unidades de concentración, y de hecho solo nos faltan dos: la relación entre la concentración molar y la fracción molar. Bueno, ya sé que las ecuaciones en el cuadrito aparecen muy pequeñitas, así que las voy a mostrar un poco más grandes. Entonces aquí tenemos las dos ecuaciones para la fracción de masas y la concentración molar, para la fracción de volúmenes y la concentración molar, y para la concentración de masas o concentración masa a volumen y la concentración molar. Tenga en cuenta que particularmente esas tres relaciones con la concentración molar destacan porque se ven afectadas por el modificador partes por. Sin embargo, el modificador partes por o el porcentual, que es parecido, se puede introducir de manera muy sencilla una vez uno ya tiene la estructura con las fracciones básicas.
Miremos por ejemplo para la fracción de masas. ¿Qué pasa si deseo calcular porcentaje en masa con la molalidad y viceversa? Para ello, lo que hacemos simplemente es reemplazar la fracción de masas por el cociente que corresponde a su forma partes por, en este caso porcentaje en fracción de masas, y dividiendo su potencia base 10 correspondiente, que para el porcentaje es 10 a la 2, o 100, da lo mismo. Normalmente aplicamos en la del porcentaje el símbolo de porcentual como unidad, y eso lo hacemos en las dos relaciones. Como el 10 a la 2 queda dividiendo a una división, lo pasamos a multiplicar. Y en la otra ecuación despejamos el porcentaje en fracción de masas, pasando 10 a la 2% a multiplicar. Y con eso obtenemos las fórmulas correspondientes para poder relacionar el porcentaje en masa o porcentaje en fracción de masas con la molalidad. Si a usted no le gusta tener 10 a la 2, pues puede escribir 100. El valor numérico no cambia, solo son formas diferentes de expresar el mismo término. Ahora bien, si lo que usted necesita es un ppm, por ejemplo, un partes por millón o un partes por billón, pues simplemente va a alterar el nombre de la variable, por ejemplo, partes por billón inglés, y la potencia pasa de ser 100% a 10 a la 9. Ya sea en una relación, calcular los partes por billón en fracción de masas con la concentración molal, o viceversa, calcular la concentración molal con las partes por billón inglés en fracción de masas. El mismo truco aplica para cualquiera de estas unidades de concentración y sus correspondientes modificadores partes por. Solo reemplazar la unidad base por el cociente entre la variable modificada parte por y dividirla entre su correspondiente potencia base 10 y despejar si es necesario. Las siguientes unidades de concentración se caracterizan, gracias a los cielos, por no poseer la notación parte por normalmente y porque sus fórmulas son algo más sencillas. Por lo tanto, llegamos al último caso que debemos resolver: la relación entre la concentración molal y la fracción molar. En este caso, no es conveniente usar el truco del puente con la fracción de masas porque las dos ecuaciones para reemplazar una en la otra son complejas. Y de todas maneras, al simplificar deberemos hacer un álgebra un poco elaborada. Es algo inevitable. Así que hay que hacerla a la antigüita. Muy bien, inicialmente la situación es que en el numerador ya tenemos cantidad de sustancia del soluto. Por lo tanto, debemos fijarnos en el solvente y la solución. Entonces lo que voy a hacer es tomar la definición de la fracción molar. Lo primero es convertir cantidad de sustancia total a la suma entre la cantidad de sustancia del soluto más la cantidad de sustancia del solvente. Posteriormente voy a dividir arriba y abajo entre la cantidad de sustancia del soluto. Se cancela arriba 1, se cancela el primer término abajo también a 1, y abajo obtenemos cantidad de sustancia del solvente sobre cantidad de sustancia del soluto. Por lo tanto, ya tenemos un cociente entre cantidad de sustancia del solvente y cantidad de sustancia del soluto. Lo único sería convertir la cantidad de sustancia del solvente a lo que represente en la masa. Por lo tanto, vamos a necesitar la definición de la masa molar. La masa molar se define como la masa dividido la cantidad de sustancia. Por lo tanto, puedo reemplazar cantidad de sustancia por el cociente de masa dividido la masa molar, pero en este caso para el solvente, no para el soluto. Con lo cual obtuvimos el cociente, aunque inverso, entre la cantidad de sustancia del soluto y la masa del solvente. Por lo tanto, reemplazamos por el inverso de la concentración molal, con lo cual hemos llegado a la primera definición analítica. Ahora debemos despejar la concentración molal en términos de la fracción molar o deducir la ecuación inversa a partir de la concentración molal. Entonces, para la deducción en el proceso inverso, lo que vamos a hacer primero es reemplazar la masa del soluto por lo que vale en términos de la cantidad de sustancia. Y la masa va a ser igual al producto entre la masa molar y la cantidad de sustancia. Posteriormente nos vamos a valer del hecho de que la cantidad de sustancia también es una propiedad aditiva.
y por lo tanto podemos determinar la cantidad de sustancia del solvente mediante la diferencia entre la cantidad de sustancia total menos la cantidad de sustancia del soluto. Posteriormente voy a dividir arriba y abajo entre la cantidad de sustancia del soluto. Posteriormente vamos a hacer el paso clásico de dividir arriba y abajo entre la cantidad de sustancia del soluto. Arriba entonces se vuelve un 1, abajo la cantidad de sustancia del soluto sería un factor común que entra a dividir al interior del paréntesis. Entonces la cantidad de sustancia total quedaría dividida entre la cantidad de sustancia del soluto y esto se vuelve un 1, con lo cual obtenemos un cociente entre cantidad de sustancia total y cantidad de sustancia del soluto, que es el inverso de la fracción molar. No estuvo tan complicado después de todo y con esto obtenemos las dos relaciones entre la fracción molar y la concentración molar. Muy bien, con eso completamos todas las ecuaciones de la concentración molar. En la próxima lección vamos a analizar la fracción molar y con eso terminamos el tortuoso camino de las unidades de concentración. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.